Buenas, somos de Autónomo Empresa y hoy vamos a ver el caso de éxito de una persona que ha pasado de empezar con un proyecto a ser autónomo y autónoma y después se va a convertir en una empresa, ¿no? Por lo cual es un caso real, otro caso real que traemos aquí de cómo vamos evolucionando con todo este proceso y un poco para ver este día a día, ¿no? Antes de nada, queríamos volver a explicar una subvención que creemos que es muy interesante para todas aquellas personas que estéis en Cataluña, que se consta de 15.600 euros que tú puedes recibir si te das de alta como autónomo o como autónoma como tal. Para ello tienes que tener dos condiciones. Primero, que no tienes que estar dado de alta ya como autónomo o como autónoma, o por lo menos no hacerlo antes del día 20 de septiembre del año 2023 o hasta el 15 de julio de este año, ¿vale? Por lo cual, si en esta época te has dado de alta ya como autónomo o te vas a dar de alta como autónomo en poco tiempo, allá es cuando puedes recibir esta ayuda para poder empezar con tu propio proyecto, ¿vale? Por lo cual son esos 15.000 euros que tú puedes recibir. Para ello, no tienes que haber sido autónoma en los últimos 4 años, ¿vale? Que es un tema que muchos de vosotros no tendréis, o algunos sí. Y después también hay un punto que es muy importante, que es que tienes que hacer un programa de formación relacionado con este ámbito de emprendimiento, ¿vale? Para ello nosotros mismos, dentro de Autónomo Empresa, tenemos unas formaciones que están acreditados por el Estado, que lo que te permite es poder generar esta formación de 150 horas o de 300 horas y después también, pues gracias a esto, puedes conseguir esta subvención, ¿de acuerdo? Por lo cual, importante, si ahora estás en este momento que estás en el punto de querer ser autónomo o autónoma o ya te has dado de autónomo pero hace poquito, allá es un buen momento para que tú puedas empezar a pedir esa subvención que te pueda dar este primer capital para poder empezar, ¿de acuerdo? Así que nada, empezamos hoy con Aida Galera. Muy bien. Oye, hoy tenemos a alguien que nos encanta tener aquí, que es Aida Galera, ¿no? CEO y fundadora de StarkitLab. ¿Sí? ¿Cómo estás, Aida? Muy bien. ¿Tú qué tal, Alex? Muy bien. Yo ilusionadísimo de que estés aquí, porque además también me acuerdo, ¿no? Cuando al principio estábamos empezando con el proyecto, también viniste a una sesión, ¿no? Para ver también qué es lo que realmente podía interesar a un target, ¿no? Que era también aquellos autónomos que estabais creciendo como tal, ¿no? Por lo cual, sí, encantadísimo y también contento de ver tu evolución en los últimos años, ¿no? Porque tú cuando empezaste a ser autónoma... Pues mira, en diciembre de 2021. Diciembre de 2021, sí, ¿no? Bueno, pues esta evolución que has ido teniendo, pues formidable, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. A ver, si quieres, para que todo el mundo nos situemos, tú empiezas StarkitLab, lo voy a explicar yo en un pequeño tweet y después tú me corriges. Vale, sí, sí. Lo que hacéis es Design Thinking para niños pequeños en colegio. ¿No? Perfecto, ¿verdad? Vale. Entonces, esta idea que tú tienes ahora, o sea, este proyecto que ya tienes y que ya está muy crecido, al principio empezó así. Pues no, al principio realmente no empezó así porque es una de las pocas propuestas en España que trabaja esta metodología que tanto conocemos los emprendedores, las startups, ¿no? De Design Thinking en educación. En Estados Unidos se lleva haciendo desde hace muchos años. Entonces, de hecho, nos inspiramos de ahí. Yo hice un máster en innovación educativa y entonces una de las asignaturas era emprendimiento educativo. Y era como enseñar las habilidades de emprendimiento y liderazgo desde edades tempranas tiene pues muchísimo impacto, tanto a nivel académico del niño como a nivel luego pues profesional y a nivel personal, ¿no? También son habilidades muy interesantes a trabajar. Y entonces, para ver, ¿no? Esa idea que funcionaba también en Estados Unidos, ¿no? Donde es tan típico que los niños salgan a vender limonadas a las calles, dijimos, vale, pero esto aquí en España, ¿no? ¿Cómo lo traemos? Entonces, todo empieza con una hipótesis, que en la ciudad de Barcelona hay muchas startups, ¿no? Entonces, los padres y madres que trabajan en startups querrán que sus hijos empiecen a trabajar desde tan pequeñitos todas esas habilidades. Y empezamos con esa hipótesis y tratando de vender este concepto en espacios coworking de Barcelona a familias que trabajan en startups. Pero ¿tú cómo crees que funciona? ¿Crees que un startupero quiere que sus hijos aprendan emprendimiento desde pequeños? Sí, pero no sé si te van a comprar, ¿no? Que es un poco el tema, ¿no? De que realmente quizás sí que quieren o les gustaría, ¿no? O no lo sé.
pero que realmente después de ahí a que te paguen por eso es complicado, creo, ¿no? Sí, la verdad lo has acertado bastante bien. Es verdad que todos los eventos que hicimos al principio gratuitos los llenábamos, pero a la que le pusimos un precio, pues no conseguimos monetizar. Incluso hicimos un casal de verano que evidentemente tiene un precio pues más elevado, ¿no? que el casal de deporte, porque los profesores tienen otro perfil y las actividades al final son diferentes y no conseguimos llenar, ni te diría, ni una plaza, ¿no? de ese casal de verano. Hicimos una inversión en publicidad, en una landing page, ¿no? Te diría que invertimos 6.000 euros y no captamos ni siquiera un lead, ¿no? Wow. Entonces, la historia de Starkid Up empieza con un fracaso, ¿no? Y una frustración y una hipótesis que, pues, no validada, ¿no? Claro, porque tú en ese momento, yo me acuerdo que tú estabas en el mundo de la consultoría, ¿no? Bueno, sí. De hecho, estabas en Deloitte. Sí, yo venía de Deloitte, ¿no? Trabajé 3 años de consultora en Deloitte, luego estuve 3 años en el departamento de transformación de Estrella, que de hecho ahí coincidimos en un proyecto de intraemprendimiento, y ese proyecto a mí en el que colaboramos, de hecho, es el que me hizo ver de, ostras, qué poderoso, ¿no? Esto del emprendimiento entre las organizaciones, se carga jerarquías, se carga muchas cosas y nos pone a todos igual, y es muy interesante llevarlo a los niños, ¿no? Que la idea de un niño de 6 va a dar igual que la idea de un niño de 12, ¿no? Entonces se produce ahí un aprendizaje muy interesante, y entonces venía de todo el mundo corporativo. Es verdad que no venía del mundo de startups. En Estrella sí que conocí muchísimas startups, unas tecnologías, estaba constantemente viendo cómo llevar la innovación a la compañía, y cuando empecé a conocer ese mundo dije, wow, yo quiero pertenecer a ese mundo, ¿no? Pero después llega un punto en el que tú dices, oye, yo quiero pertenecer, pero tú tenías un puestazo, o sea, un puesto muy bueno en ese Adams, ¿no? Muy bueno, pero de repente dices, no, yo dejo esto y empiezo a emprender, ¿no? Cuando tú empiezas a emprender, ¿tú ya habías hecho este bootcamp, o sea, este curso de verano o no? No, realmente es que el proceso fue heavy porque yo llevaba como bastante tiempo sabiendo que, de hecho, cuando empecé a trabajar en Estrella Damm, yo ya empecé con una sensación de, ostras, esto creo que no, a mí no me está resonando. Voy a empezar una nueva etapa y no siento toda la ilusión, ¿no?, que debería sentir. Sí que es verdad que luego cuando entré tenía una jefa que era increíble, tenía un equipo que me lo pasaba súper bien y es que aprendí muchísimo, ¿no? Pero sí que se mantuvo esa sensación de no estoy en mi sitio, ¿no? Estoy viviendo como el guión que ha escrito otra persona para mí, pero no mi propio guión, ¿no? Es algo como muy profundo, pero lo sentí así. Entonces pero no sabía qué hacer. Quiero emprender, pero no sé qué hacer, y eso se mantuvo hasta que dejé el trabajo y aún no sabía lo que iba a hacer. Entonces hice un curso en Barcelona Activa, como estos que hacéis vosotros, ¿no? Entonces allí fue donde de hecho presenté una idea y luego la cambié y era Starkid Up, y fue allí donde me ayudaron durante 3 meses a desarrollarlo todo. Y después allá hiciste este bootcamp, ¿no? Sí. O sea, pusiste 6.000 euros. Sí, exacto. Y 0 de retorno. Sí. ¿Vale? Entonces... Sí, para que se vea también que el curso va muy bien para definir bases, pero no tiene, por lo que defines en un papel, no tiene por qué luego. En un papel se aguanta todo. Porque realmente la planificación está muy bien, pero lo que realmente manda es el mercado. Sí. ¿No? Entonces ahí tienes que hablar con el mercado, tienes que interactuar con él y que te vaya diciendo y irlo moldeando en función de lo que te vaya diciendo, ¿no? Entonces, tienes este primer fracaso. Uh-huh. ¿Cómo te sentías ahí? A ver, la verdad es que fue muy duro, ¿no? Porque además tú empiezas con mucha ilusión cuando empiezas un proyecto. Entonces, meterte este batacazo, te puedes cuestionar muchas cosas, ¿no? De qué he hecho mal, qué tal, por qué no ha funcionado, pero es que esto luego nunca va de ti. Esto va de que efectivamente estás lanzando algo que no acaba de tener como ese market fit, ¿no? Y además me ayudó mucho a hablar con otros emprendedores del mundo educativo, gente que estaba emprendiendo en mi sector. Y me acuerdo que una chica, de hecho me dijo una chica y luego otra que eran emprendedoras, me dijeron, tengo un montón de hijos startuperos, les he enseñado tu propuesta y me han dicho, esto no. Yo no quiero que mi hijo tan pequeño empiece con estas cosas, ¿no? Entonces empecé a recibir ese feedback de, ostras, ¿no? Que a lo mejor se está comunicando algo, ¿no? Que no se está acabando de comunicar bien todos los valores, ¿no?, que hay detrás de cuando emprendemos, ¿no? Lo que decimos, gestión del fracaso, la resiliencia, ¿no? Todas las habilidades de creatividad, resolución de problemas, organización, planificación. No se está viendo todo esto, que al final son habilidades para la vida
nos estamos quedando para el concepto de a lo mejor de emprender, ¿no? Claro, entonces, una vez pasa esto, tú dices, uy, tengo que cambiar algo, ¿no? O sea, tengo que hacer algo, o sea, o vuelvo a mi antiguo puesto de trabajo y tal, Porque si no, o comemos. tengo que avanzar, ¿no? Sí. Y eso ya entiendo que tenías una parte de unos ayuda por paro o algo así, ¿no? ¿Entiendo? Y la subvención esta que has explicado al principio. Exacto. ¿Vale? Y tenías la capitalización, o sea, hiciste capitalización de paro, también, por lo cual tenías ahí unos 20.000 euros, ¿no? O 20 y pico euros. 20.000 más los 13.000. Sí. Colchoncito. Que tenías ahí como colchón que realmente daba un poco para runway de unos meses como estos, ¿no? Vale. Entonces, dices, oye, tengo que cambiar. Tengo que cambiar porque el feedback que estoy teniendo no es el adecuado. Exacto. Vale. ¿Y allá qué decisión tomas? ¿Cómo lo cambias? Allí lo primero que hago es empezar a llamar a colegios a puerta fría. ¿Cómo decides ir a colegios? Pues un poco por probar opciones, ¿no? Y además te digo colegios porque es la opción que finalmente salió, pero es que llamé a todo, a fundaciones, a ayuntamientos, a colegios, llamé a todo, ¿no? Y entonces con colegios empecé a concertar reuniones y además me di cuenta de que se establecía un patrón, que el colegio con el que me reunía era privado e internacional, de alumnos con perfil internacional. Y de hecho, spoiler, a día de hoy, la mayoría de nuestros alumnos son internacionales. Es decir, luego me ha pasado que familias de Brasil, expats en Barcelona, me han llamado para, oye, ¿cómo podemos llevar a tu hijo aquí? ¿No? Entonces es como, es verdad que personas que quizá vienen de otros sitios, pues buscan este tipo de propuestas. Entonces, quien participa en las formaciones son los alumnos del propio centro. Sí. Y tú esto lo vendes como un programa durante todo el año, durante un curso escolar. Sí. ¿Y quién te lo paga? El colegio. El colegio te paga y el colegio le paga, o sea, la familia le paga al colegio y el colegio tal. Con lo cual, es un valor añadido tanto para el colegio como para ti, pero los dos os lleváis vuestra parte. Exacto. Muy bien. Fíjate que lo que has hecho es conseguir un win-win para ambas partes. O sea, has conseguido un nuevo canal, ¿no? Para ellos y un canal para ti misma, ¿no? Vale. Cuando tú tienes esta primera reunión con este cliente, ¿no? Que te dice que sí que realmente quiere este servicio, ¿qué es lo que piensas allá? Claro, aquí yo también voy a poner otra cosa, que es, nosotros habíamos montado un programa educativo para un casal que no se vendió y ahora estábamos vendiendo un extraescolar, un programa anual. No volví a cometer el mismo error. Yo me fui con una presentación hecha en Canva y entonces yo no desarrollé nada. Yo primero vendí y luego desarrollé, ¿no? Ese error lo aprendí. Dije, no voy a invertir unos recursos en desarrollar algo, ¿no? Que invertí para unas pedagogas y tal. Digo, con esto hacemos un ajuste y vendemos la extraescolar, ¿no? Entonces, bueno, además también con el feedback que recibías del propio colegio de, vale, ¿por qué le interesa introducir esta extraescolar, no? ¿Qué quiere aportar a sus familias que actualmente no está aportando, no? Pues con eso acabamos luego de ultimar el programa y además luego te digo una cosa, que el colegio la quiera ofertar no significa que luego la extraescolar salga porque tiene que darse a un grupo, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, 4 coles se ofrecieron a ofrecer la extraescolar en septiembre, pero finalmente solo cerramos 2. Vale, o sea, de los 4 que tuviste una reunión en junio. Sí, entre marzo y junio. Vale. Con esos 4 tuviste 2, ¿no? Y eso después te daba una recurrencia mensual. Exacto. Eso es un punto importante. Sí. Yo creo que al principio, cuando estamos empezando hoy más en el mundo de los servicios, yo creo que al emprendedor o a la emprendedora lo que realmente le da tranquilidad es la recurrencia. Pero sí que es verdad que al principio tienes que vender más las horas, ¿no? Tuyas propias. Porque, bueno, oye, te voy a hacer estas horas, ¿no? Te voy a hacer tal, y a partir de ahí tú tienes que hacer esta actividad como tal, y realmente tienes muchos inputs, ¿no? Para después poderlo escalar, ¿no? Después de estas 2 primeras cursos escolares, ¿tú fuiste vendiendo durante todo el año o no? ¿O esperaste al siguiente ciclo de venta? En el mundo educativo funciona bastante que el periodo de venta es justo ahora, es entre abril y junio se vende todo el pescado. Es verdad que pues puedes ir haciendo acciones durante todo el año, pero ya los propios colegios te dicen, no, ahora estamos centrados en el curso escolar, de abril a junio lo miramos. Vale, y una vez que ya haces ese primer año con esos 2 clientes, quizás incorporaste alguno más, ¿no? Pero esos 2 clientes principalmente. Fueron esos 2, lo que pasa es que sí que había varios grupos. Vale, que tienes un feedback, entiendo que positivo, ¿sí?
Y después, ¿cómo lo escalas? O sea, ¿cómo haces ese crecimiento para más clientes? Bueno, pues haciendo el mismo proceso, ¿no? Y lo que luego ya sí vimos que donde salía muy fácil era en el perfil privado internacional. Vale. Entonces, en ese privado internacional, ¿qué estrategia haces para poder llegar a ella? Pues realmente es una estrategia muy puerta fría, porque el mundo educativo, incluso a los profesores, directores, no los encuentras por LinkedIn. Entonces, es un B2B, pero que tienes que llamar o incluso presentarte en el colegio, hablas con la persona que está en secretaría, te ganas su confianza, ¿no? Y entonces poco a poco vas llegando al interlocutor que toma la decisión, y luego también depende mucho de ese interlocutor cómo es, ¿no? Hay personas pues que son más abiertas a probar nuevas propuestas, y hay personas que, oye, también meter una nueva propuesta educativa es una complicación y no todo el mundo está tan abierto, ¿no? Entonces, yo siempre quiero pensar que dentro de todo colegio hay una persona que quiere apostar por la innovación, y entonces siempre intento buscar, ¿no? O sea, tengo como los colegios clichados y entonces intento buscar esos colegios. Por lo cual, fíjate que de todo el círculo de colegios, lo que has hecho es irte a colegios internacionales, no, o sea, colegios privados, colegios internacionales, o sea, privados internacionales, y de esos los que quieran hacer una extraescolar de innovación, o sea, has ido a un micronicho, ¿no? Sí. ¿Cuál es el máximo de clientes que puedes conseguir en España, por ejemplo? En España, pues sí, de este perfil a nivel extraescolar, porque ahora te hablaré de que, claro, tenemos otras líneas de negocio donde sí que entran otros perfiles de colegio, ¿no? Pero te diría que a lo mejor unos 200. 200, 600, que son tan solo de esas líneas, ¿no? ¿Y cuánto te suele pagar un colegio al año, más o menos? Al año, por la extraescolar, Pues, claro, es que depende el tema. Claro, dependerá. Si tenemos un grupo con 6 niños, cambia totalmente si tenemos un grupo con 12, ¿no? La facturación. Para funcionar, o sea, realmente te haces un partnership con el colegio, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a poner entre 1.000 y 2.000 euros al mes por colegio. Y luego hay colegios que son grupos de colegios. Es un colegio, pero en realidad tienen 4 centros. Y ya no clases, sino que tienen uno en Castelldefels, otro en Gavà y otro... Vale. Entonces, de estos, claro, ya empiezas a crecer. ¿Cuántos clientes tienes ahora mismo? Claro, ahora mismo para la parte de extraescolares sí que no hemos hecho un súper crecimiento. Tenemos 6 colegios, ¿vale? Pero lo que hemos empezado es a vender otro tipo de servicios y entrar en colegios concertados también para otros servicios que no son extraescolares. Vale. Por lo cual, vemos que ya primero tienes un super nicho bien atacado, y una vez que has capitalizado este super nicho, te vas a otro nicho o haces un proyecto adyacente a tu core de negocio, ¿no? Vale, entonces ahora tienes 2 estrategias. Tienes la estrategia del core business, ¿no? Que es este producto, después te vas a un adyacente que es este otro. ¿Cómo distribuyes esta estrategia de marketing para llegar a ellos? Claro, el tema es, aquí yo creo que también lo interesante es que yo ya nunca más me pongo como a idear, vamos a idear proyectos, ¿no? Ideas. Todo empieza a ir de forma muy orgánica. Entonces, a partir de hacer una extraescolar y de que una directora ve a los niños haciendo su elevator pitch a final de curso, a los padres alucinando con los proyectos de los niños, nos dicen que quiero que forméis a todo nuestro profesorado en esto, ¿no? Entonces, de golpe, ya no es como que... no es ni siquiera nosotros que empezamos con la iniciativa, es los propios centros educativos a la que ven el impacto que esto tiene en los niños, dicen, vale, es que necesitamos que los profesores tengan esta forma de trabajar, que incorporen el design thinking en el aula, que pongan al alumno en el centro, ¿no? Y que realmente diseñen actividades, pues poniendo a cada niño en el centro, y además cada vez hay más necesidades específicas de aprendizaje, niños con TEA, ¿no? Entonces, para personalizar el aprendizaje es una propuesta también muy interesante. Entonces, ya te viene todo de forma orgánica, pero no tienes un sistema de venta actualmente. Claro, o sea, a la que vemos esto, evidentemente lo trabajamos. Sí que es verdad que yo no es que sea muy kamikaze, vale, vamos a probar un primer año la formación a profesorado, aprendemos y entonces luego ya comercializamos esto. Y ahora, de hecho, estamos testeando el sistema de ventas de la formación a profesorado, que es totalmente distinto al de extraescolares, ¿no? Y aquí sí que llegamos, por ejemplo, a colegios concertados, sí que podemos ir, hay temas de Fundae, hay otras cosas en las que nos podemos apoyar para dar formación a profesorado. Vale, entonces ya has creado este otro proyecto que es adyacente, por lo cual ya tienes un portfolio de 2 proyectos. Sí, y hay un tercero aún.
y ahora hay otro tercero que vais a sacar, ¿o no? No, que es lo mismo, ¿no? Al final hay también muchos colegios que dicen, vale, no podemos trabajar esto en la parte extraescolar, ¿no? O nuestras familias no nos sale un proyecto en la parte extraescolar, pero lo vamos a hacer en la parte curricular, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay también muchos concursos, por ejemplo, de Educasha, que dan 5.000 euros a colegios para hacer proyectos innovadores. Entonces ahí les diseñamos un proyecto como a medida, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hemos hecho un proyecto en Vilanova y la Geltrú con 120 alumnos de sexto de primaria y de tercero de la ESO, donde han estado durante un trimestre 20 horas implantando el Design Thinking y haciendo proyectos de emprendimiento para la ciudad que acaban presentando al alcalde como propuestas de innovación, ¿no? Entonces ese es otro modelo. También trabajamos proyectos educativos en la parte curricular, nos metemos dentro de las asignaturas de emprendimiento o de proyectos. Y el otro día estabas con el rey y con la reina. ¿Cómo has llegado a esa? Bueno, porque otro tema que hemos hecho, ¿no? Ha sido el tema de movernos por aceleradoras, donde te ponen en contacto con mentores, ¿no? Es una del valor que te aporta, y luego también donde te dan visibilidad. Entonces, formamos parte de Fundación Princesa de Girona, que Generación Propósito, y fuimos uno de los 5 proyectos acelerados con ellos, de 100 personas de 5 colegios que se presentaron. Y entonces, bueno, pues así acabé con él, porque fuimos uno de los finalistas y les pudimos explicar el proyecto. Y también con UNICEF, ¿no? Y con UNICEF también. También, como ¿no? Pero igual te apalancas en otras organizaciones para también poder crecer y tener este branding. Sí. Vale. Entonces, visto todo este recorrido, a mí me gustaría ver la parte de gestión empresarial, ¿vale? A nivel de gestión empresarial, ¿tú ahora cuánta gente tienes en el equipo o cómo lo haces internamente para poder asumir todo este trabajo? Vale, este ha sido un tema porque también he aprendido muchísimo en el último año con esto, ¿no? Nosotros este primer año que te decía que teníamos 2 colegios, 50 alumnos, ¿no? Éramos 2 personas en el equipo, digamos, full time, y luego teníamos pues a profes que iban a dar la extraescolar. Entonces, en este segundo año, mi alternativa o mi visión fue, vale, vamos a tener ahora un equipo donde las personas que trabajan también dan clases. Y tengo que decir que ha sido un modelo que no me ha funcionado para nada. Ha sido un modelo que me ha dado muchos dolores de cabeza. He sufrido muchísimo este año a nivel de talento, y también creo que al final, cuando tienes la parte operativa, te quema tanto. Cuesta también centrarse en la parte de crecimiento y expansión de negocio, una parte que he quemado. Y entonces ahora hemos vuelto un poco, de hecho, al modelo inicial. Volvemos a ser pocas en el equipo y estamos colaborando con personas más expertas en el ámbito del emprendimiento, que son las que van a dar las clases. Vale, esta gestión que tú tienes de las emociones, ¿no? Cuando tú estás en ese punto, claro, entiendo que tú vas viendo que tu proyecto va evolucionando y quieres crecer, pero luego tu limitación es el equipo, ¿no? O sea, porque tienes un equipo que es muy bueno en unas cosas, pero en otras no llega, y entonces tu modelo cambia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo gestionas tú en ese momento? A ver, este año ha sido complicado, ¿no? Y también porque hay veces que es que el tema de las personas, todo el mundo lo dice, ¿no? Que es lo más complicado, pero al final también, pues, que empiece muy bien la relación con un trabajador no significa que en algún momento no se vayan a poner las cosas turbias y que la persona te sorprenda, como todo en la vida, ¿no? Y seguramente al revés, ¿eh? Yo no creo que nunca sea culpa de uno, seguramente las cosas van en ambos lados. Y entonces luego pues a lo mejor tomas otra actitud con el resto de trabajadores y entonces tomas un poco más de distancia, ¿no? Dices, bueno, entonces creo que también vamos creciendo y aprendiendo nosotros como responsables del equipo, ¿no? Y que al final es muy duro cuando se está creando un proyecto y se está consolidando, de dar esa confianza al equipo de que todo va bien, de que están en un barco en el que no se va a hundir, ¿no? Y al final eres responsable de eso, entonces... ¿Tú tienes que estar detrás de todo el mundo o les das la libertad? Bueno, mira, yo por ejemplo, cuando yo era empleada, era una persona que me encantaba la libertad, no me gustaba nada que me controlaran, pero ahora he aprendido que no todo el mundo es como yo. De hecho, es uno de los aprendizajes que hemos de hacer, y yo creo que hay veces que peco de, oye, espabilate, ¿no? Pero hay personas que luego a lo mejor al cabo del tiempo te dicen, oye, que yo necesito como mucha más guía, ¿no? Entonces es también ahí ir como viendo, ¿no? Cómo haces para dar lo que ellos necesitan, pero tampoco todo lo que necesitan. También tú tienes que marcar al final una cultura, y si tú quieres tener, ¿no? un equipo de personas proactivas y motivadas, pues esto también lo tienes que ir inculcando, ¿no? Yo he llegado a una conclusión.
que las personas que empiezan no son las mismas las que te van a desarrollar después el negocio. Ya. Es que lo tengo súper claro. O sea, si estabas en el momento de que crece la empresa y tal, necesitas un tipo de persona. Y si estás en un momento de ya tengo unos clientes y tengo que hacerlo todo más operativo y tal, necesitas otro tipo de personas. Yeah. Pero esa persona no le puedes poner allá. Y esto es una cosa que cuesta, porque nosotros tendemos a pensar, ¿no?, que la misma persona puede ir evolucionando, pero o la persona evoluciona contigo en el proyecto, o no pasa nada, se tiene que ir, ¿sabes? Y está bien que se vaya. O sea, yo creo que cada uno tiene que hacer su propio camino y cada uno tiene que ver qué es lo mejor para él o ella en ese momento, ¿no? Pero esto para mí también ha sido un aprendizaje duro, ¿no? De decir, sí, pienso que esta persona no, la puedo poner aquí y me va a funcionar, y no porque tal, ¿no? Sí, el tema cultural. En mi empresa, por ejemplo, tenemos muy marcado el tema de tú mismo, tú te espabilas, tú lo haces, porque yo soy así también. O sea, yo soy así, marco mucho esa tendencia, ¿no? Entonces, o te sientes a gusto con ese tema, o no te sientes a gusto con ese tema. O sea, es un tipo de carácter. Entonces, al final creo que también va mucho por tema de carácter, ¿no? ¿Qué tipo de carácter tienes tú? ¿Qué habilidad tienes tú? Y a partir de ahí, más o menos, podemos hacer encajar, ¿no? Totalmente. Y es que al final es como en todo en la vida, que conectas y que luego que te entiendas muy bien en el año 1 no significa que en el año 3 te sigas entendiendo, pero luego también están las formas, ¿no?, de terminar. Sí. Que al final no todo el mundo sabe terminar. No todo el mundo sabe terminar en la vida y en el trabajo. Sí. Una cosa importante. Tú también tienes este equipo, pero entiendo que empiezas a tener presión, ¿no?, por hacer los pagos, ¿no? Porque, claro, tienes ya una estabilidad, pero también tienes gente que te tienes que ir pagando esa mes, ¿no? ¿Has empezado a hacer temas con bancos y demás? No, de momento es todo a pulmón. Sí, en este sentido a pulmón, y tampoco pues tratamos de no estirar más el brazo que la manga, y sí estar tranquilos en ese sentido. Vale. Y llega un punto que es un punto de crecimiento descontrolado, ¿vale? ¿Tú crees que has llegado al punto de crecimiento descontrolado? ¿O crees que está por venir? ¿O ves una previsión de esto? ¿Cómo planificas tu crecimiento? No, yo creo que no. Yo creo que estamos aún en la fase de Product Market Fit. Creo que podemos aún encajar mucho mejor en producto. Creo que además las 3 líneas que tenemos en algún momento van a poder confluir y van a poder ser servicios complementarios. Entonces estamos en ese punto de ir construyendo 3 líneas en paralelo que en algún momento sabemos que van a confluir. No sabemos de qué manera aún, pero sí. Entonces, tú hoy en día eres autónoma, no tienes una SL. No, me queda poquito ya. Vale, o sea, de aquí a poco sí que vas a crear una SL, pero eres autónoma. ¿Has mirado el tema fiscal? El tema fiscal, la verdad que... De amigo. De amigo, sí, he mirado lo básico, ¿no? O sea, al final ahora tengo unos beneficios aún como autónoma, estoy en mi 3er año, ¿no? Entonces tengo algunos beneficios y entonces, bueno, estoy esperando a llegar a la facturación, ¿no? Para poder darme SL. Vale. Y un poco también con el aprendizaje que he ido viendo y demás, para mí el momento perfecto para hacer un salto a la SL es si tienes un gasto de un 30%, que es más o menos el que se suele tener después de las nóminas, pero sí, más o menos eso. Es cuando llegas en el baremo de 110.000 a 150.000. Sí. Más o menos. ¿Por qué? Porque antes yo pensaba, no, 80.000, 100.000, no, pero tienes que ir a 110.000, 150.000 por los gastos que le supone la SL, que son muchos como tal, ¿no? Ahora, este año, vas a crecer, entiendo, vas a tener más colegios. ¿Cuántos vas a tener de los colegios? El tema está todo en el aire ahora mismo, es decir, hay muchos proyectos por confirmarse, entonces en estos 2 meses Pero el pipeline es más grande que el año pasado, sí, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto más grande es? Es el doble, o sea, sí. Esperamos, es decir, este año hemos tenido una facturación de 150.000, entonces esperamos, o sea, no, cuando digo año me refiero a curso escolar, que nosotros vamos por curso escolar, entonces esperamos de septiembre a junio del 2025 estar en 300.000. Muy bien. Vale. Ese crecimiento es uno de por uno, ¿no? O sea por 2 cosas. Coges y lo haces por 2. Está muy bien. Vale.
¿Has mirado también el tema de proyectos europeos y demás? ¿Cómo lo puedes escalar para allá? Todavía no. Todavía no, sé que existen y además en las líneas, ¿no? O sea, estoy informada, pero también sé que se tiene que producir el tema de colaboración con partners de fuera, con colegios de aquí, ¿no? Entonces, creo que tenemos un proyecto muy internacionalizable en el sentido de que ya lo hacemos todo en inglés, porque nuestros clientes son internacionales. Sí. Entonces, está también ahí en el horizonte. Muy fácil. Bueno, lo digo porque ahí hay ciertas ayudas, o proyectos o fondos europeos que yo creo que encajas mucho, como Erasmus Plus, por ejemplo, que pues te dan 60.000 euros para poder hacer proyectos de este calibre, o otro que es el de Erasmus Plus, pero que es la siguiente categoría, que son 200.000 o 300.000, o sea que son proyectos bastante gordos, pero obviamente tienes que ver cómo lo gestionas, ¿no? Tema importante para mí, ¿vale? Ahora ya has hecho todo este recorrido, pero me falta un último tema, que es el de cómo tú te prevés en los próximos años, ¿no? Primero es cómo tú vas a incorporar a nuevas personas y tal, cómo tienes estructurado este crecimiento, pero el último es, ¿tienes una planificación de hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres crecer? Sí. Vamos a crecer hacia toda la parte de formación del profesorado y seguramente a toda la parte también de lo que estamos creando con StartKids, de hacerlo producto, ¿no? Entonces es un poco el modelo que siguen las startups educativas, que es crear digamos como el nuevo recurso libro de emprendimiento, ¿no? O design thinking para poder implantar en el aula y que el docente sea autónomo para hacerlo a través de nuestra formación. Vale, muy bien. Pues yo creo que hemos visto todas las partes que teníamos que ver. Sí que me gustaría que una persona que está en el momento en el que tú estás, que le puedas decir en qué, o sea, cómo te sientes, en qué fase estás, ¿no? Porque esta persona que está a punto de hacerse autónomo o autónoma, ¿no? O que está empezando su proyecto, ¿qué le dirías ahora con tu experiencia? Vale, yo lo que le diría es que no te enamores de tu proyecto, ¿no? Que realmente valides cuanto antes y eso, que nada va sobre ti, ¿no? Que todo va sobre las personas a las que intentas ayudar y entonces que te desapegues cuanto antes de eso e incluso que te atrevas a vender antes de crear tu taller, tu producto perfecto, que primero lo vendas y entonces si lo vendes ya lo produces. Muy bien, Aida. Oye, pues me ha encantado hablar contigo, la verdad, ha sido un placer. Y sí que me gustaría hacer un seguimiento y de aquí a 1 año o 2 años poder volver aquí y decir cómo ha evolucionado respecto a este año. Sí. Muy bien, Aida. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Importante, si aún queréis conocer más casos o si queréis también hacer recorridos y casos de éxito como el de Aida, por ejemplo, ¿no? Que es un claro ejemplo de cómo ha empezado de cero y cómo ha hecho crecer un propio proyecto, pues una parte muy importante son los programas, ¿no? Que también podemos hacer nosotros, donde de manera gratuita te formamos para poder emprender tu propio negocio como tal, en donde abajo os dejaremos la descripción. Así que nada, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.